Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Bueno, a mí me tocó exponer desde el artículo 1929 hasta el artículo 1938. Bueno, como primer punto tenemos el artículo 1929, que puntualmente nos dice que se trata de transferencia, ¿no? Cuando el deudor de la renta muere antes que el tercero en cuya cabeza se ha establecido su duración, la obligación se transmite a los herederos de aquel, ¿no? Bueno, a semejanza del artículo 1928 del Código Civil, como bien manifiesta Arias eh, Schieber, en este numeral encontramos nuevamente consagrado el carácter hereditario de las obligaciones y derechos que emanan del contrato de renta vitalicia, ¿no? Pero esta vez desde un punto de vista del constituyente de la misma, vale decir del deudor. Asimismo, nuevamente nos encontramos en el supuesto de que se pacte que sea un tercero, ¿no? Distinto del acreedor y del deudor de la renta. La persona cuya vida determine la duración de la renta vitalicia, en efecto, ¿no? El artículo 1929 del Código Civil dispone que si se fija la duración de la referida renta en cabeza de un tercero y el constituyente de la renta, vale decir el deudor de la misma, ¿no? Muere antes, los herederos de este deberán continuar con el pago de la renta vitalicia al acreedor. Se entiende que los herederos del constituyente de la renta deberán cumplir con tal obligación frente al acreedor hasta la muerte del tercero cuya vida determina la duración de la renta vitalicia, ¿no? Tanto en este artículo como en el anterior se aprecia que los derechos y obligaciones derivados de la renta vitalicia pasan a los herederos mientras el contrato subsista por sobrevivir aquel en cuya cabeza se estableció la duración de la misma, ¿no? Por tanto, nos dice que el efecto del contrato de la renta vitalicia nuevamente, en este supuesto, alcanza a los herederos de una de las partes. En este caso, ¿cuál sería? Sería el deudor de la renta, ¿no? Bueno, como artículo, bueno, siguiente artículo, ¿no? El artículo 1930, que nos dice reajuste de renta vitalicia, que en su enunciado nos indica que es válida la cláusula que permite el reajuste de la renta a fin de mantenerla en valor constante. Bueno, este artículo consagra la validez de la cláusula que permite el reajuste de la renta vitalicia a fin de mantener su monto en valor constante cuando se ha pactado una renta vitalicia consistente en una suma de dinero, ¿no? En regla general, en materia de obligaciones de dar suma de dinero, como aquella generada con la celebración del contrato de renta vitalicia, la adopción del determinado principio nominalista, por el cual el pago de una obligación dineraria no podrá exigirse en cantidad diferente al monto nominal, ¿no? Originalmente que se haya pactado, ¿no? De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1234 del Código Civil, de este modo, conforme reza el nominalismo, al momento del pago se tomará en cuenta únicamente el monto nominal de dicha moneda, ¿no? Pactado al momento en que se contrajo la obligación. En este caso, al tiempo en que se celebró el contrato, ¿no? Como punto importante, Osterling Parodi y Castillo Freire explican sobre el particular, ¿no? Que el deudor cumplirá entregando al acreedor una suma de dinero en idéntica cantidad a la que se obligó, ¿no? Independientemente de las fluctuaciones que aquella, ¿no? Pueda sufrir desde el momento en que fue contraída la obligación hasta el tiempo del pago, ¿no? No obstante, y teniendo en cuenta la autonomía de la voluntad predominante en materia contractual, las partes contratantes de común acuerdo pueden optar por un criterio valorista, ¿no? Respecto de las obligaciones contraídas
contra, contraídas de manera nacional, ¿no? De moneda nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo, en el artículo 1235 del citado cuerpo legislativo, ¿no? Bueno, eh, artículo 1931, que nos dice pluralidad de beneficiarios. Y se nos indica, si al constituirse la renta en favor de varias personas, no se expresa la porción de que gozará cada una, se entiende que ellas se benefician por cuotas iguales, ¿no? Entonces, este artículo plantea el caso de que los beneficiarios de la renta vitalicia sea una pluralidad de personas, en este caso de mancomunidad activa, ¿no? En principio, en tal supuesto, teniendo en cuenta que el principio de la autonomía de la voluntad en materia contractual en caso de la pluralidad de rentistas, los contratantes pueden establecer cuál es el porcentaje, ¿no?, de la renta que gozará cada uno de dichos beneficiarios. Por tal razón, estamos ante el caso de una obligación en la cual el crédito de la misma no es solidario, ¿no? La prestación en su calidad de objeto de obligación del deudor de la renta vitalicia es por su propia naturaleza visible, aplicándose la regla de que existiendo con presencia, ¿no?, con presencia de varios sujetos dentro de una relación jurídica, se presume la mancomunidad de la referida obligación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1183 del Código Civil, que establece lo siguiente, ¿no? La solidaridad no se presume, solo la ley y el título de la obligación la establecen en forma expresa, ¿no? Este concepto contenido en el artículo de materia de análisis recoge la norma general que está consagrada en el artículo 1173 del Código Civil. En materia de obligaciones divisibles, ¿no? Al presumir dividido el crédito en tantas partes iguales como acreedores existan, ¿no?, salvo que se trate de una obligación indivisible o que se pacte algo distinto esto, ¿no? Bueno, pasando al siguiente artículo, tenemos el artículo 1932, que nos dice nulidad de prohibición de cesión o embargo de la renta. Nos indica, es nulo el pacto que prohíbe la cesión de la renta constituida a título oneroso o el embargo, ¿no?, de esta por deuda de la persona a quien favorece. Ahondando un poquito, nos dice que este artículo contiene una norma que restringe la autonomía privada de las partes en el contrato de renta vitalicia. De su tenor literal observamos que es una norma imperativa, ¿no?, en la medida de que dicho artículo sanciona con nulidad de pacto que prohíbe la cesión o embargo de la renta. Como sabemos, en materia contractual, las normas imperativas constituyen un mínimo porcentaje. Son normas excepcionales, pues la mayoría de las normas del Código Civil en dicho ámbito son de carácter dispositivo, frente a las cuales las partes pueden pactar con ellas, ¿no? Y que solo vía aplicación supletoria llenan el contenido de la relación contractual ante el silencio de las partes en algún aspecto de la misma, ¿no? Tal como se encuentra expresamente establecido en el artículo 1932 de nuestro Código Civil. Schieber explica que dicho precepto se coloca en la hipótesis de la renta a título oneroso, es decir, aquella en la que haya existido una contraprestación por parte del rentista a favor del constituyente de la renta vitalicia, ¿no? Como sabemos también, el derecho correspondiente al receptor de la renta es un derecho de carácter patrimonial y como tal es transmisible, o sea, cesible, ¿no? Y asimismo se entiende que también es embargable. Ahora bien, en el artículo de materia de análisis se coloca en un doble supuesto,
el pacto de cesión de la renta constituida a título oneroso y el pacto del embargo de esta por una deuda de la persona quien favorece dicha renta, vale decir el acreedor. Eso sería en cuanto a este artículo, ¿no? Bueno, el siguiente artículo tenemos el artículo 1933, prueba de supervivencia, que nos puntualiza, nos dice, el acreedor no puede pedir el pago de la renta si no justifica que vive la persona en cuya cabeza se constituyó, a no ser que la vida del acreedor fue la señalada por la duración del contrato, ¿no? Bueno, en cuanto a esto, nos indica León Barandiarán precisa respecto de los elementos que se encuentran al interior de la relación jurídica constituida por una renta vitalicia, sea a título oneroso o gratuito, que haya un sujeto que es el deudor de la renta, el vitalizante, el obligado a su pago, y otro sujeto que es el acreedor de la renta y el que tiene el derecho a recibirla. También tenemos al rentista y al vitalicio, ¿no? Al vitalizado. Cuando la renta vitalicia deriva de un contrato oneroso o de una donación directa o indirecta, nos indica que ambos sujetos son los constituyentes de la renta. Por eso es que es propio de todo contrato con prestaciones recíprocas, ¿no? Como sabemos, el sinalagma es aquella relación de independencia de causa a efecto, ¿no? Entre prestación y en contraprestación de un contrato de prestaciones recíprocas. Cuando la renta vitalicia deriva de una estipulación a favor de un tercero, el promitente y el estipulante son los constituyentes de dicha renta. Agregar al mismo autor que, como se sabe, fuera de las personas que son el deudor y el acreedor de la renta, pueden entrar en consideración para el efecto de la duración de obligación del pago de la renta, ¿no? Otras personas, ¿no? Esto tiene que ver con la llamada vida contemplada en el contrato de la renta vitalicia. En efecto, y como ya se ha explicado en los comentarios anteriores, la renta es vitalicia porque su pago se ha de realizar mientras dure una o varias vidas, ¿no? Que son en sí son las vidas contempladas. Las partes deciden al celebrar el contrato la vida del cual la persona determina la duración de la renta vitalicia. Siguiente. Como siguiente artículo tenemos el artículo 1934, falta de pago, que nos indica la falta de pago de las pensiones vencidas da al acreedor el derecho a reclamar solo el pago de estas y al aseguramiento de las facturas, de las futuras, digo. Este numeral, como precisa Arias Shaver, reproduce el principio que contenía en el artículo 1757 del Código Civil de 1936, ¿no? Como bien sabemos, el referido autor comenta asimismo que dicho precepto contenido en el artículo 1934 del vigente Código Civil se aplica tanto a la renta constituida y a título gratuito como la constituida a título oneroso. Tratándose de esta última, es fácil apreciar que es una norma de carácter excepcional que aparta a este contrato de las disposiciones generales relativas al incumplimiento de las obligaciones en los contratos con prestaciones recíprocas, ¿no? Como otro punto, como sabemos, el contrato de la renta vitalicia será un contrato con prestaciones recíprocas cuando el mismo se celebre a título oneroso, en la medida en que hay una contraprestación por parte del rentista, vale decir, del acreedor de la renta, mientras que será un contrato con prestación unilateral cuando se celebre a título gratuito, en la medida en que solo surgirán las prestaciones a cargo del constituyente de la renta vitalicia. Ahora bien, en materia de los contratos con prestaciones recíprocas, el artículo 1428 de nuestro Código Civil
que regula la denominada resolución por incumplimiento, establece lo siguiente, ¿no? En los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato, y en uno u otro caso al indemnización de daños y perjuicios. Evidentemente, la solicitud del cumplimiento o la resolución del contrato dependerá del interés que tenga la parte perjudicada por el incumplimiento de la prestación. Bueno, como siguiente artículo tenemos el artículo 1935, que nos dice resolución de contrato por falta de garantía. Nos indica puntualmente, ¿no?, el beneficiario para quien se constituyó la renta vitalicia a título oneroso puede solicitar la resolución del contrato si el que recibió el bien y se obligó a pagar la pensión no da las garantías estipuladas, ¿no? En este precepto, relacionado con el contenido en el artículo 1934, conforme lo expresa Arias, se aplica únicamente a la renta vitalicia pactada a título oneroso. Vale decir que cuando el acreedor de la renta vitalicia ha otorgado al deudor de la misma una contraprestación, siempre que se hayan estipulado garantías para el pago de la pensión, ¿no? Asimismo, así como aparece del tenor literal expresado en dicho dispositivo de nuestro Código Civil, al señalar que la obligación a la pensión, es decir, el deudor de la renta vitalicia haya recibido el bien, el sustento de este dispositivo radica en el perjuicio que podría suponer para el acreedor el haber transferido un bien a favor del deudor de la renta, sin que se le garantice el pago de las pensiones establecidas, perdiendo el contrato por característica de equidad en el contenido de las prestaciones recíprocas. También es importante recalcar en este supuesto que no hace falta que el deudor deje de pagar la renta, pues aunque haya venido cumpliendo con abonarla, queda pendiente su obligación de garantizar el pago de las futuras, ¿no? León Barandia explica sobre el particular, ¿no?, que el obligado al pago de la renta falta un compromiso que ha asumido al no dar las seguridades respectivas. Trátese de garantía real como hipoteca, prenda, o de garantía personal como la fianza. Bueno, como siguiente artículo tenemos el artículo 1936, que nos dice pago por plazo adelantado. Se nos puntualiza y nos dice, si se pactó que el pago se haría por plazos adelantados, se tiene por vencido el transcurrido desde la muerte de la persona sobre cuya vida se pactó la renta. Si el acreedor muere mientras transcurre la próxima prestación a pagar, se abonará la renta en proporción a los días que ha vivido el sujeto en cuya cabeza se pactó. Si la prestación se paga anticipadamente, la renta es debida en su integridad, ¿no? Bueno, este numeral tiene como antecedente el artículo 1760 de nuestro Código Civil, derogado, ¿no? Ordinariamente, en un contrato de renta vitalicia, la prestación se paga al vencimiento del plazo que se fije en el correspondiente contrato. No obstante, nuestro Código Civil, en su artículo 1936, se coloca en varios supuestos distintos, ¿no?, que vamos a pasar a analizar. En el primer lugar, el supuesto consagra la renta que se paga por plazos adelantados, vale decir, por ejemplo, por meses, trimestres, semestres, años adelantados, ¿no?, etcétera. Se entiende que en la renta se paga en forma periódica por plazos que se fijan, de modo que al vencimiento de cada plazo ha de satisfacerse la respectiva pensión. Desde este punto de vista puede pactarse el pago a plazos adelantados, y así el primer pago se hará en el momento mismo de la celebración del contrato.
Dentro de esta modalidad de los plazos adelantados, rige la disposición a que se contrae al artículo en materia de análisis. En este primer supuesto, la norma establece que se tiene por vencido el plazo transcurrido desde la muerte de la persona cuya cabeza se pactó la renta, es decir, de la persona cuya vida determina la duración de la renta. Imaginemos que Primo se obliga a pagar a Secundus una renta vitalicia consistente en una pensión de 24.000 nuevos soles semestrales, ¿no? Los mismos que tienen que pagarse por semestres adelantados durante la primera semana de enero y julio de cada año, ¿no? Respectivamente. Y a partir del 1 de enero del 2004 la renta se constituye en cabeza de un tercero que es Tersus, ¿no? Supongamos que tal ejemplo que Tersus fallece en el 15 de abril de 2005, según lo pactado, Primus ya habría pagado a Secundus las dos pensiones correspondientes a los 2 semestres del 2004 y además la relativa al primer semestre del 2005, sin que dicho periodo llegue a completarse. De acuerdo con el artículo bajo comentario, el primer semestre del 2005 se tendría por vencido aún cuando Tersus haya muerto antes de que dicho semestre concluya, ¿no? De esa manera, Secundus no estará obligado a devolver a Primus la parte proporcional al tiempo transcurrido entre la muerte de Tersus y el vencimiento del semestre. En consecuencia, como podemos observar, la pensión pagada por adelantado no se reduce ni se reintegra. Bueno, como siguiente artículo tenemos el artículo 1937, extinción de la renta, que nos puntualiza lo siguiente: si muere la persona cuya vida se designó para el pago de la renta, se extingue esta sin que exista obligación de devolver los bienes que sirvieron de contraprestación. Bueno, este artículo se inspira en el numeral 1761 de nuestro Código Civil de 1936 y reitera una vez más el carácter aleatorio del contrato de renta vitalicia. La renta vitalicia, como sabemos, es un contrato cuya duración está condicionada a la vida de la persona en cuya cabeza ha quedado establecida, ¿no? El fallecimiento de la misma produce en consecuencia su extinción. Como hemos mencionado en los comentarios precedentes, la renta vitalicia porque existe una vida que es contemplada para determinar la duración del contrato. En efecto, podemos decir, y conforme manifiesta Arias, sea cual fuere el momento en el que fallece aquel en cuya cabeza se fijó la duración, la obligación de pagar la renta queda extinguida sin que por ello el beneficiario tenga derecho a que se le devuelvan los bienes entregados, ¿no? Ahora bien, se entiende que en este numeral admite pacto distinto, siempre y cuando no se desnaturalice el contrato de la renta vitalicia. Por ejemplo, en tal situación podría pactarse la devolución de los bienes dados en contraprestación. Es un supuesto de renta vitalicia oneroso, pero nunca que la pensión continúe pagándose después del fallecimiento, ¿no? Pues esto último iría en contra de la esencia misma de la figura contractual. No existe impedimento, por lo tanto, para que en un contrato de renta vitalicia onerosa se pacte la obligación de devolver la contraprestación, pues el precepto contenido en el artículo 1937 no corresponde a una norma imperativa, por lo que admite el pacto distinto, ¿no? Bueno, ahora tenemos el artículo 1938, sanción por muerte causada por el obligado, que nos dice: el obligado a pagar la renta vitalicia que causa intencionalmente la muerte de la persona por cuya vida se constituyó, restituirá los bienes recibidos como contraprestación.
Este precepto contiene una sanción civil para el deudor de la renta vitalicia ante el acto de causar la muerte de la persona cuya vida ha sido establecida para la determinar la duración de dicha renta, ¿no? Como en la mayoría de los casos anteriores, el precepto bajo comentario está inspirado en el Código Civil de 1936, siendo el precedente del mismo el artículo 1762 del referido código derogado, ¿no? Sin embargo, y de conformidad con lo expresado por Arias, una diferencia importante contemplada por el artículo bajo comentario constituye el haber introducido la pensión de que la precisión, perdón, de que la muerte de la persona cuya cabeza se constituyó la renta vitalicia debe haberse causado intencionalmente, ¿no? Por tanto, es necesario que exista dolo en el deudor de la renta y no simple culpa o negligencia, para expresarnos en términos de derecho penal en el actuar del deudor de la renta. En este sentido, se requiere que la muerte haya sido causada con dolo, con intención, ¿no? Es decir, con conciencia, voluntad de realizar dicha conducta, más no con culpa o por caso fortuito, ¿no? Consideramos al igual que Arias, que dicha precisión y requisito subjetivo constituye una ventaja técnica del Código Civil actual respecto del derogado, ¿no? Ya que como parecerá desprenderse del artículo 1762 de este último, dada su generalidad, dicho dispositivo consideraba la muerte producto culpa o negligencia de sus frutos, ¿no? Sin que pueda exigir la devolución de la renta que antes hubiese satisfecho. Bueno, eso sería todo en cuanto a mi exposición. Muchas gracias por su atención.